Bienvenidos a este video repaso para segundo año del Colegio Logos Academy, del Bachillerato General Unificado, a cargo del profesor Jefferson Vázquez. En esta ocasión hablaremos sobre la función inversa. Comencemos. ¿Cuál función es la inversa de la función f de x igual 1 medio de x menos 5? Pues bien, para obtener la función inversa, lo único que hay que hacer es intercambiar los valores de x por los valores de y. En otras palabras, lo que ocurre es que todo lo que en la función es dominio pasa a ser rango y todo lo que originalmente era rango pasa a ser dominio. Por lo tanto, siendo la función f de x igual 1 medio de x menos 5, podemos decir que y es igual a 1 medio de x menos 5. Ahora, ¿cómo matemáticamente efectuamos el cambio de que el dominio se haga rango y de que el rango se haga dominio? Pues lo único que hay que hacer es intercambiar las letras de y por x y de x por y. Así que reescribimos la expresión y hemos realizado el cambio. De manera práctica podemos decir que ya estamos frente a la función inversa. Lo único que hay que hacer es despejar la variable y para dejar explícita la regla de correspondencia de la función inversa. Por lo tanto, el menos 5 que está en el lado derecho, pasaríamos a ponerlo con el signo contrario a este proceso de despeje, y el 2 que está dividiendo al multiplicar toda la expresión por 2, nos quedaría 2x más 10 igual a y. Este valor, o mejor dicho, esta función es la función inversa. Así que finalmente lo único que tenemos que hacer es escribir y por su expresión apropiada, que es f a la menos 1 de x igual a 2x más 10. Determine la función inversa y su dominio. Es interesante esta pregunta. En el caso anterior no nos vimos, como podemos retroceder, no vimos que la pregunta dijera cuál es el dominio, ya que como la función original, su dominio son todos los reales, y el rango de la función original, el dominio es todos los reales, no es necesario hacer un énfasis sobre determinar el dominio de la función inversa. Sin embargo, en esta función que tenemos aquí, 1 menos raíz de x más 5, no es cierto que el dominio sean todos los números reales. Podemos obtener el dominio de la función de manera algebraica. Sin embargo, en esta ocasión utilizaremos también el recurso tecnológico, ¿no? Lo único que hacemos es que en nuestra calculadora graficadora vamos a escribir la función y igual 1 menos raíz de x más 5. Entonces vamos a la opción de gráficos, escribimos la función y la graficamos. Podemos apreciar que la función, su dominio no son todos los números reales, ya que desde este número hacia la izquierda la función no está definida. ¿Cómo obtener este valor? Bueno, en la calculadora es fácil darse cuenta, ya que cada espacio vale un punto, que la función está definida a partir de x igual a menos 5. Sin embargo, también lo podemos hacer algebraicamente, ya que se sabe que en el mundo de los números reales la radicación para números negativos no es válida. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos que lo que está dentro del radical sea positivo o al menos sea 0. Por lo tanto, diremos que x más 5 debe ser mayor o igual a 0. Una vez despejado el valor de 5, o mejor dicho, el valor de x, tendríamos el dominio de esta función. X debe ser mayor o igual a menos 5. Ahora, para determinar el rango de la función, podemos ver en la gráfica, ¿no?, que el rango de la función son todos los números que vienen desde el menos infinito hasta el 1, ¿no? Esto también lo podemos apreciar en el valor más alto que tiene la función, que es cuando la raíz vale 0. Por lo tanto, diremos que el rango son todos los números menores o iguales a 1. Es importante en esta ocasión determinar cuál es el dominio y cuál es el rango, ya que la función inversa lo que hace es intercambiar estos conjuntos. Por lo tanto, una vez que hemos asegurado conocer cuál es el dominio y el rango de la función, procedemos a hacer los pasos que hicimos anteriormente, ¿no? A la función original intercambiamos los valores de y por el valor de x. Por lo tanto, obtendríamos lo que está aquí. Pudiéramos decir que esa es la función inversa, pero vamos a despejar el valor de y para dejar explícita la regla de correspondencia de la función inversa. Para hacer esto, lo que vamos a hacer es este radical que tiene un signo negativo, vamos a trasladarlo al miembro izquierdo y la x al miembro derecho. Por lo tanto, reescribiríamos la expresión de esta manera. Ahora, ¿cómo eliminamos el
radical? Pues fácilmente vamos a elevar esta expresión al cuadrado, a ambos lados, y obtendríamos lo siguiente. Al elevar al cuadrado la primera parte, se cancelaría el radical con el cuadrado, mientras que en el 1 menos x quedaría expresada esa potencia de 2. Muy bien, finalmente lo que nos queda, ya para despejar el valor de y, es colocar el más 5 en el miembro derecho con el signo contrario, y obtendríamos ya la función o la regla de correspondencia explícita de la función inversa. Reescribimos y para expresarlo con la simbología apropiada y tendríamos la regla de correspondencia. Ahora, esta función que está aquí, así, simplemente así, podríamos decir que es una función que no tiene inversa, ya que es una función cuadrática y la función cuadrática no es biyectiva. Sin embargo, ya que esta vino de una función biyectiva, que era la función radical, lo único que tenemos que hacer es intercambiar el dominio por el rango. Esto quiere decir que el rango de la función original pasaría a ser el dominio de esta función, y ahí nos aseguramos que la función con su dominio es una función inversible, o sea que tiene inversa y proviene de una función que posee inversa. Ahora, podemos apreciar esto en la calculadora. Simplemente aplastamos la tecla para ver este menú. Primero vamos a reducir la ventana de visualización para poder apreciar la inversa. Luego aplastamos F4 para ver el lugar de la función inversa, y simplemente una vez aplastando F4 podemos darnos cuenta que la función inversa es la mitad de una función cuadrática, no tal como lo habíamos previsto en el ejercicio. Y podemos darnos cuenta que de alguna manera la función con su inversa son el reflejo sobre la función y igual a x, o la función identidad. Se puede apreciar cómo está reflejada perfectamente la una sobre la otra. Muy bien, aprovechando este gráfico veremos el siguiente ejercicio. Bosqueje la gráfica de la función inversa. En este caso tenemos una función, podemos apreciar que es biyectiva, es inversible, y nos piden bosquejar la gráfica de la función inversa. Es bastante útil en ejercicios como este ubicar ciertos puntos que nos van a servir como guía para encontrar el gráfico de la función inversa. Colocamos los puntos que tenemos la seguridad y son parte del ejercicio, de hecho, que son parte de la función. Por ejemplo, tenemos el punto menos 8 menos 7, menos 4 menos 6, 2, 6 y 6, 7. Y son puntos donde la gráfica cambia de dirección, donde esta gráfica que está compuesta por varias rectas cambia de dirección. Por lo tanto, si quisiéramos encontrar la inversa de la función, tenemos que cambiar lo que es rango por dominio y lo que es dominio por rango. A saber, si tenemos el punto menos 8 menos 7, el punto imagen de este punto sería el punto menos 7 menos 8. Así también el punto menos 4 menos 6, la imagen de este punto sería menos 6 menos 4. El punto 2, 6, la imagen sería 6, 2. Y el punto reflexión de 6, 7 sería 7, 6. Por lo tanto, ubicamos los reflejos de estos puntos, que serían puntos de la función inversa, y los unimos de la misma manera que estaban unidos en el original. Ya que estos dos puntos estaban unidos en el original y seguían de largo, hacemos lo mismo acá, unimos los dos puntos y seguimos de largo. Luego unimos los dos puntos como estaban en el original, lo unimos en su imagen, y así finalmente los últimos dos puntos. Y hemos hecho el gráfico de la función inversa. Podemos apreciar que este gráfico y su inversa son el reflejo la una de la otra sobre la función y igual a x. Podemos ver cómo perfectamente se reflejarán como si la recta y igual a x fuera un espejo para ambas. Finalmente, determine si las funciones presentadas son inversas entre sí usando el criterio de la composición. Tenemos en pantalla dos funciones, f de x igual 1 menos 2x entre 3x más 1 y g de x 1 menos x entre 3x más 2. Pues bien, nos piden demostrar o determinar si esas funciones son inversas entre sí, para lo cual utilizaremos el criterio de la composición tal como el ejercicio nos los ha solicitado. Es decir, si esas funciones son inversas entre sí, la composición de esas funciones debe dar, en cualquier orden, debe dar x. O sea, f o g de x debe ser igual a x, o también podríamos decir g o f de x debe dar x, si estas funciones son inversas. Vamos a ver, quedémonos con f o g de x debe dar x. Esto es decir, que escribimos la función f y en lugar de escribir los valores de x, escribimos el valor de la función g de x. A saber, 1 menos 2, tal como está escrita en la función, y en lugar de escribir x, escribimos 1 menos x sobre 3x más 2.
1 menos x sobre 3x más 2. En la parte de abajo tenemos 3x más 1, sería 3, la función más 1. Estamos frente a una fracción algebraica compleja. Resolvemos la fracción algebraica compleja, como estamos seguros que lo puedes hacer. Sabemos que en la parte de arriba tenemos una resta de fracciones algebraicas y en la parte de abajo tenemos una suma de fracciones algebraicas. Para resolverlo, usamos un denominador común y el denominador en este caso pasa a multiplicar 1, lo que nos quedaría 3x más 2, porque está multiplicando a 1, menos 2 por 1 menos x, mismo denominador. En la parte de abajo hacemos algo similar, 3 por 1 menos x, más 3x más 2 que multiplica 1, 3x más 2 entre 3x más 2. Reducimos términos semejantes, pero antes de reducir términos semejantes tenemos que romper este paréntesis. 2 por 1 y menos 2, perdón, menos 2 por 1 y menos 2 por menos x, y acá 3 por 1 y 3 por menos x. Lo que quedaría, 3x más 2 intacto, menos 2 más 2x, ley de los signos, acá abajo tendríamos 3x más 2, y en la parte baja de esta fracción algebraica, 3 menos 3x más 3x más 2. Cancelamos términos semejantes o reducimos términos semejantes, más 2 con menos 2 y 3 con más 3, y nos quedaría 5x, ya que 3x más 2x es 5x, igual denominador, 5, 3x más 2 igual denominador. Cancelamos los denominadores y tendríamos 5x entre 5, y cancelamos el 5 y tendríamos f o g de x igual a x, cumple el criterio de la composición, por lo tanto podemos asegurar sin temor a equivocarnos que f de x y g de x son funciones inversas entre sí. Muy bien, a continuación te vamos a dejar una serie de ejercicios propuestos. ¿Cuál función es la inversa de la función f de x igual a 2x menos 5 entre 3? Determine la función inversa y su dominio de f de x igual 3 más raíz de x menos 2. Bosqueje la gráfica de la función inversa. A continuación te presentamos una gráfica de una función. Nota los puntos que claramente pertenecen a la función. Finalmente, determine si las funciones presentadas son inversas entre sí usando el criterio de la composición. Eso es todo por hoy.